Nuestra interpelación de hoy es otro ejemplo más de lo que nadie entiende. ¿Cuál es su respuesta ante la angustiosa y preocupante situación que sufren las entidades que gestionan plazas concertadas con su consejería? Se han hartado de denunciar la deuda superior a 2 millones de euros que su administración mantiene con todo el tercer sector. La del supersolidario gobierno asturiano socialcomunista, ese que no iba a dejar a nadie atrás. Su mala gestión está produciendo un problema gravísimo. Retrasos en las obligaciones, impagos millonarios, abandono de responsabilidades asistenciales, caos burocrático. Se pueden decir más perlas, pero ¿para qué? Vox afirma que no tiene un pase que en una región con una población tan envejecida y tan dependiente como Asturias tengan abandonados a centros privados que se ocupan de los mayores y discapacitados que lo necesitan. Vox afirma que da vergüenza ajena, señora consejera, ver cómo escurren el bulto en lugar de resolver el enorme problema que han creado adeudando millones de euros a las entidades del tercer sector, esas que se ocupan del cuidado diario de las personas que lo necesitan. Sus errores son suyos propios, de su propiedad y de nadie más. Y de ellos debe responder tan solo usted, sin buscar unas coartadas falsas. El caso es que usted, señora consejera, ha reconocido esta situación achacando el retraso de los pagos a problemas de burocracia, falta de personal de intervención y falta de infraestructura técnica en su consejería. Arréglenlo, señora consejera, ustedes son los que están en el gobierno. Necesitamos otra respuesta, otra actitud. Carecen totalmente de empatía y carecen de voluntad política, porque si ustedes tienen empatía y voluntad política, estos problemas ya no eran problemas.